Respecto a esta afirmación, ¿qué errores tienen? Pues esto es una redundancia, poder conocer, y creo que no sé si se la alcancé a mencionar en la clase pasada, hay veces que nos gusta como mezclar dos verbos y el uno no le agrega nada al otro. Poder no le agrega nada a conocer. El verbo dominante es conocer, ese debería ser el verbo principal. Es conocer la información que tiene el pueblo, y ahí sería como importante decir el pueblo colombiano sobre las propuestas de cada candidato a la presidencia. Las afirmaciones siempre tienen que estar lo más completas posibles con todos los elementos. Además, poder saber, otra vez vuelven a repetir como el mismo lío aquí de mezclar dos verbos. Insisto, no es lo más adecuado. Generalmente ese primer verbo no proporciona nada, no da nada. Y por otro lado, pues creo que una de las claves de redacción que les había explicado es que casi siempre cuando hay un conector, antes del conector suele haber un punto seguido y después del conector suele haber una coma. Además, se busca saber cuál de todos quienes, de todos los candidatos, el más opcionado, llegar a la casa de Nariño. Esto último no agrega nada, es pura cháchara de ustedes. Listo. Listo, digamos que con esta primera afirmación que ya sí de entrada dice cuál es el propósito del trabajo, el siguiente el siguiente conjunto de oraciones dentro del texto cobran un poquito más sentido. Ahí ya tendrían que empezar como a unir de pronto a unir de pronto la información, como a subir. Yo les recomendaría mucho que esta primera la quitaran, no le veo mucho sentido, ¿sí? Y más bien como que empezaron a pegar las otras oraciones. Por ejemplo, yo lo que empezaría sería como unir acá, ¿ya? Eh, tienen como problemas con el poder, tienen algunos problemas, ¿no? Dicen, y poder determinar, otra vez poder, miren, casi siempre como que poder determinar, poder hacer, poder conocer, poder tal cosa, intentar lograr. No, sí, casi siempre el primer verbo no está agregando nada, ¿no? Entonces yo lo dejaría aquí y aquí ya empezaría a subir la otra información. ¿Sí? Yo siento que así les quedaría un poco mejor. Hay otra cosa que pasa a menudo y esto es algo que creo que deberían prestarle atención todos los grupos. Cuando uno está escribiendo, tiene que tener cuidado de que los párrafos que uno está manejando tengan en términos generales más o menos una dimensión similar. Yo les había explicado la clase pasada que eran párrafos de un promedio entre 8 a 13 líneas más o menos. Si ustedes revisan la versión que me entregaron del texto, había un parrafísimo grande y habían luego dos párrafos chiquiticos, muy chiquiticos, como de 3 líneas cada uno, más o menos. Cada párrafo, los párrafos más o menos tienen la misma extensión porque se supone, ¿no? Digamos que en términos ideales cada párrafo aborda una idea, ¿ya? Entonces, cuando es un párrafo muy pequeñito, ¿cuál es el problema que uno está viendo allí en relación? El problema que uno está notando con ese párrafo muy pequeñito es que ese párrafo no tiene una idea quizá tan desarrollada como los párrafos anteriores que eran más gruesos, más grandotes. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto, ¿no? Con que los párrafos suelen tener más o menos dimensiones similares. Si tienen dimensiones distintas, pues eso complica un poquito el asunto. Para que no pase esto de que los títulos se le mueven a uno de página, miren que empecé a borrar arriba y el título se movió. Uno pone el cursor aquí empezando el título y va a insertar página, salto de página. Y así los títulos siempre van a estar, digamos, ubicados en la página que es. Yo me voy a saltar un poco esta parte
y obviamente creo que saben que tienen cosas que hacer aquí, ¿no? Esto no puede estar con ese tipo de letra que es distinto, digamos, en color y todo el asunto, a la letra que están manejando acá. Vamos que todo el texto tiene que estar como en el mismo formato. Me voy a saltar esto por una razón obvia, pues evidente, y es que, esto pues se copia y se pega directamente de la página. Yo, la verdad, esto del presbítero Humberto Bando, eh, no sé, yo como que toda esta parte la quitaría, todo esto, estos nombres y esas fotos y todo el asunto. No, yo dejaría claramente la reseña de Unicatólica, qué es la universidad, ¿sí? Año en que fue fundada y todo el asunto, pero pues no me metería con el presbítero Fred Potes, como hablar como de todos estos presbíteros. Ya, si ustedes lo quieren dejar, pues es asunto de ustedes, pero yo no lo veo como tan, digamos, creo que se dedicaron mucho a hacer toda una reconstrucción histórica de lo que fue el asunto, ¿no? Problema de investigación, planteamiento del problema, creo que estos puntos evidentemente todavía no los tienen. Objetivo general, eh, toda esta parte del objetivo general vuela, toda esta parte no le sirve. Los objetivos siempre empiezan con verbo en infinitivo, es este. Y de hecho este verbo en infinitivo no es el mejor verbo que uno puede utilizar, ¿no? Uno dice, no dice lograr, sino que uno inmediatamente se mueve a qué es lo que quiere lograr, ¿no? Entonces uno, ¿cuál sería el verbo acá? Pues sería conocer. Lo que uno quiere lograr se supone que es conocer. Entonces sería, el verbo de ustedes sería conocer las preferencias de la población y su conocimiento con respecto a las propuestas de los candidatos a la presidencia o las propuestas de los candidatos para las elecciones presidenciales del 2022 en Colombia. Uno en el objetivo general, y esta es otra cosa que me parece importante que ustedes lo sepan y que ustedes como que lo vayan manejando, el objetivo general nunca menciona el instrumento de la investigación, nunca dice se va a hacer a través de una encuesta, no, tampoco menciona el por qué se va a hacer eso, nada de eso. Se menciona directamente qué se va a hacer, en dónde se va a hacer, con quiénes se va a hacer, en qué año. ¿Ya? Esos son como los modos de particularizar el asunto. Esos son los modos. A mi juicio, el objetivo de ustedes arranca acá. Conocer las preferencias de la población y su conocimiento con respecto a, y yo no diría a los candidatos, más bien diría a las propuestas de los candidatos más opcionados para las elecciones presidenciales del 2022 en Colombia. ¿Listo? Yo más bien lo manejaría por ese lado. O sea que hay que modificarlo un poquito, lo demás sobra. Los objetivos específicos para que lo sepan de una vez, para que lo tengan de una vez presente y no vayan a caer en ese error. Los objetivos específicos nunca se hacen en relación con el procedimiento de la investigación. Entonces, un objetivo específico no podría ser diseñar una encuesta que... No, eso no es un objetivo específico. ¿Ya? Objetivos específicos tendrían que mencionar como logros particulares de conocimiento gracias a la investigación. Por ejemplo, decir, eh, caracterizar a los candidatos más relevantes o más importantes, eh, o conocer cuáles son los principales o los candidatos más opcionados para la presidencia de acuerdo a las preferencias de los encuestados. Otra podría ser, por ejemplo, conocer con cuáles candidatos o qué tipo de propuestas son más afines o con qué tipos de propuestas son más afines los encuestados con respecto a la seguridad, por ejemplo. Esos vendrían siendo objetivos específicos que estén relacionados con logros y cuestiones de conocimiento. Marco referencial, metodología. Eh, tu, 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 tu. Hay algo que expliqué en la última clase y creo que ahí lo están viendo.
ahí les falta puntos, le falta puntuación. La idea se entiende, digamos, pero falta al menos un puntico seguido, al menos uno. Les estaría faltando. Del resto la idea se les va como muy de corrido, muy larga, se hace un poquito más difícil de leer. Según yo recuerdo, no había algo como método de investigación en lo que les compartí, según yo recuerdo, sino que era como actividades realizadas. Creo que aquí están haciendo cuenta de las Luego actividades. las actividades realizadas están más bajito. ¿Seguro? Entonces, no, esto es análisis de los resultados alcanzados. A ver, ¿dónde está actividades realizadas? No, sí, tienes razón, es un análisis. ¿Qué le iba a decir? ¿Y la actividad realizada no es lo mismo que el método? Pues, en términos formales, digamos, en este trabajo sí podría ser un poco lo mismo. Sin embargo, pues me refería a que como estaba en la estructura que yo les había pasado, en la guía que les había pasado, pues no se llamaba método particularmente, ¿no? Se llamaba era como actividades realizadas. Si ustedes quieren lo pueden dejar así, yo no vería ningún problema, No, lo pero podemos modificar, ¿no? insisto, pues de pronto para no generar confusión también en el otro grupo que está viendo ahorita la corrección, en el trabajo, en el documento que les pasé en la guía, decía era actividades realizadas. Aquí la corrección es simple, se comparte el enlace, como que se prefiere, cuando uno está escribiendo en español, se prefiere usar términos en español, ¿no? Y no tanto estar mezclando y poniendo anglicismos. Entonces, link, pues uno está muy acostumbrado a decir en español incluso link, pero digamos que el correspondiente digamos que el correspondiente en español es enlace y listo. Aquí lo mismo, a ver, insertar, página, salto de página. Creo que se han enfocado más en esta parte, por lo que estuve viendo, que es como en construir los análisis, que me parece que realmente es una decisión más, es bastante inteligente. Las otras partes las puede uno resolver un poco más fácil, pero construir los análisis se demora uno un poquito más. Entonces sí me parece un poco más inteligente que le hayan dedicado pues este tiempo a ir construyendo los análisis primero, ¿sí? Es saber cuál. Ojo con, he visto que en términos generales les hacen falta muchas tildes. Eso es un asunto que también hay que corregir. Entonces, yo les mencionaba la vez pasada que uno no se puede confiar del todo en Word. Word a veces no te marca todas las tildes que te hacen falta. Eh, por lo tanto, sería bueno, hay como motores de texto que están en Google, por ejemplo, y ahí donde uno puede poner su texto y ellos le muestran más tildes a veces que las que Word te muestra, como que son un poquito más rigurosos en esa revisión. Si uno no es tan hábil poniendo tildes, esa podría ser una buena alternativa. ¿Listo? Estos dos párrafos podrían formar fácilmente uno, teniendo en cuenta lo que les dije, ¿no? Que los párrafos suelen tener una extensión de 8 a 13 líneas. Y teniendo en cuenta lo mismo, pues uno conector y vendría una coma después. Eh, yo creería que yo creería que Petro no se ha ganado la total confianza por el carisma y la honestidad, porque Petro no es carismático, en realidad. Yo diría que hasta es más carismático Fico. Petro no tiene mucho carisma, lo que Petro tiene, y creo que es más fácil que la hipótesis tenga sentido, que tenga como más fuerza, es que, digamos, Petro parece representar una opción que se opone a lo que hemos vivido los colombianos en los últimos años y que de hecho nos ha llevado a una crisis muy severa en este momento, en donde el precio, por ejemplo, de los alimentos está supremamente disparado, etcétera, etcétera. Entonces, como que Petro se ha ganado un poco esa confianza porque no pertenece a esa corriente de gobernantes, a esa corriente
de personas que han sido las que nos han arrastrado un poco a esa situación actual. Como que se gana un poco la confianza, incluso hasta podría decirse por descarte, ¿no? Porque no es parte de ese grupo usual. Yo veo esa explicación un poquito más por ese lado. No siento que él sea una persona muy carismática. Ahora, que es Sergio Fajardo, por ejemplo, y aquí ustedes podrían hasta ampliarla el análisis que Sergio Fajardo siga digamos, en términos de ser uno de los preferidos, una de las opciones preferidas, probablemente también está relacionado con que él agrupa fuerzas de centro, ¿no? Él agrupa el Partido Verde, algunas personas que fueron del Polo, etcétera. Suena, el tipo agrupa algunas fuerzas de centro y además como también es la segunda vez que se lanza a la presidencia, pues parece que ya tiene más recorrido igual que Petro, ¿no? En cambio, Rodolfo Hernández pues es una sorpresa, digamos, porque es la primera vez que lo hace, igual que Fico, ¿no? Pero Petro y Sergio Fajardo, eso también es otra cosa que uno podría analizar ahí de por qué hay más intención de voto hacia estas dos personas. Quizá es también por eso, ¿no? Porque hay mayor reconocimiento de ellos dentro del panorama político porque antes ya se han lanzado a la presidencia. Entonces, siento que hay una buena propuesta de análisis, sin embargo, siempre se pueden fortalecer estos puntos, ¿no? Aquí el corrector de Word mío le está marcando claramente que esta coma está mala. Insisto con la puntuación, creo que es una de las cosas que más tienen que prestarle atención y creía que los dos grupos tienen que prestarle mucha atención, que hay varias ideas mezcladas cuando uno revisa, hay tres ideas diferentes acá. Primero, esta es la primera idea, que la respuesta a esta pregunta es consecuente con la respuesta a la pregunta anterior. La segunda idea que hay aquí es que hay un candidato que genera más empatía, ¿sí? Y la tercera idea que hay aquí es que la gente pide más transparencia y todo el asunto. Hay tres ideas distintas, por lo tanto la puntuación debería indicar que al menos unos 3 puntos seguidos. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado con la puntuación porque los puntos de hecho hacen esto, ¿no? Separan ideas dentro de un párrafo y a veces pues se nos suelen ir mezcladas, ¿no? Ahora, y esto se los digo también para que lo tengan muy en cuenta, dicen en Colombia actualmente la tasa de desempleo es muy alta. Si uno quiere alimentar este análisis, pues decir que la tasa de desempleo es muy alta es decir algo muy vago, ¿no? Uno podría buscar cifras, algún estudio, lo que sea. Entonces, de pronto, el Ministerio del Trabajo tiene cifras que muestran que el empleo ha caído en un tanto por ciento en los últimos años, que hay más personas desempleadas. Se estima que hay un tanto por ciento de personas desempleadas. Ya, esas son cifras que uno puede poner allí para darle más solidez a ese análisis. Uno dice, en Colombia actualmente la tasa de desempleo es muy alta. Punto seguido. De hecho, según un estudio realizado por la Universidad tal, se estima que hay tantos ciudadanos colombianos en tales condiciones, que es tan difícil conseguir un trabajo por tales razones, ¿ven? Como que uno puede complementar buscando cifras y otros análisis que concuerden con esta situación, ¿no? Aquí esto no es un análisis, esto es una interpretación de la gráfica.
el análisis tendría que decir por qué la gente de pronto tiene dudas sobre si puede satisfacer sus expectativas. Y una de esas cosas podría estar relacionada con pues, el hecho de que en términos generales la política ya no nos genera mucha vinculación, ¿no? Como que hemos percibido, y ahí uno puede mencionar y hablar de corrupción, ¿no? Hemos percibido que los políticos suelen usar a la población para conseguir sus propios fines, por lo tanto, siempre habrá dudas sobre si los políticos y sus planes de gobierno realmente puedan eh, favorecer a los colombianos o si finalmente solo van a favorecer a un grupo específico de colombianos. ¿Listo? Esas son cosas que uno podría mencionar un poquito allí. No sé, hasta ahí vamos como claros con las observaciones. Sí, profe. Bueno, esto hace parte de la ortografía del texto, ¿no? Recuerden que Estado, cuando se está hablando de, digamos, como del Estado como institución, el Estado siempre va en mayúscula. O sea, la E siempre irá en mayúscula cuando se está hablando del Estado como institución. Cuando se está hablando como Estado sin mayúscula, sino con una E minúscula, estamos hablando como de Estado en términos del estado de cosas, ¿sí? Ese es otro tipo de Estado. Entonces, ojo cuando lo estén haciendo. ¿Listo? Lo mismo les pasa acá. Yo creo que tienen elementos para robustecer los análisis, porque miren, ustedes dicen, ya que sabemos que el mercado laboral, la legislación laboral son excluyentes en Colombia porque solo pueden construir su pensión aquellos que trabajan de manera formal y cotizan durante un mes. Cuando uno, y esto es un consejo que yo creo que les puede servir para muchos otros trabajos y no solo para esto, cuando uno está escribiendo, cuando uno está escribiendo, uno, eh, cuando uno está escribiendo, uno debería evitar lo máximo posible utilizar figuras como es obvio que, sabemos que, no, a eso en redacción se le llama petición de principio. Es decir, están partiendo de una premisa que ustedes creen que es evidente y por lo tanto no argumentan. Cuando uno está escribiendo un texto argumentativo, todo tendría que estar argumentado. No puedes partir de una premisa solamente porque te parece que todos podrían estar de acuerdo con ella. Entonces, eso podría percibirse como ganas de joder simplemente o como una oportunidad. Y yo creo que se puede convertir como una especie de oportunidad porque entonces uno busca algunos datos o algunas cifras. O sea, casi todos estos análisis se pueden alimentar con datos y cifras. Cifras de cuántas personas se pensionan en Colombia al año, cifras de cuántas personas no se pensionan nunca, ¿ya? Entonces, si uno mezcla las cifras ahí, claro, ya la afirmación queda con un tono distinto porque ya sí queda evidente lo que ustedes están planteando. Dice, ¿es un sistema excluyente? Claro que es un sistema excluyente porque solamente se pensionan tantas personas. ¿Ya? No queda como sabemos que es un sistema excluyente y ya. No, es un sistema excluyente y tenemos cifras que lo prueban. ¿Listo? A ver, bueno, me parece que como que el conector que más les gusta es el además. Lo he visto mucho, mucho, mucho. Y recuerden esto, yo creo que es como una clave que les di y creo que les va a servir muchísimo. Recuérdenlo siempre. Ya eh, en un momento, uno siempre antes de un conector, o bueno, en general, antes de un conector hay un punto, después del conector hay una coma. Hay algunos conectores, digamos, como muy contaditos que no suelen
implicar ese punto y esa coma tan fuertemente. ¿Cuáles son esos conectores? El pero, la i, son dos conectores que no suelen implicar esa necesidad de que haya un punto seguido antes y una coma después. Habrán casos en los que sí, perfecto, pero en la mayoría de las veces no hay un punto seguido antes y una coma después. No hay un punto seguido antes, una coma después siempre hay. En el caso de los otros conectores, casi siempre sí hay un punto seguido antes y una coma después, para que lo tengan en cuenta. Y siento lo mismo, siento que los análisis se le están quedando con afirmaciones desde el sentido común y pudieron, digamos, yo creo que pudieron haberlo fortalecido con cifras y todo, que del todo no eran tan difíciles de encontrar, ¿no? Y que les hubieran dado como más fuerza a las afirmaciones que están haciendo. O sea, no es que las afirmaciones que estén haciendo estén malas de entrada, es que las afirmaciones que están haciendo pueden tener un mejor soporte, se trata un poco de eso. Y ese mejor soporte pues está dado por el hecho de que hayan podido investigar algunas cifras más y todo el asunto. Listo. Miren, por ejemplo, esto es muy fácil. La inseguridad se ha convertido en la principal preocupación eh, de la ciudadanía y el objetivo de los debates políticos. Para frenar su aumento se van a implementar ciertas iniciativas justas y efectivas que garanticen la calidad de vida de la población. Y uno puede decir, de hecho se estima o de hecho según datos de tal o cual sitio, ocurren tantos, digamos, sucesos violentos en Colombia en el lapso de un mes o en un año han ocurrido tantos asesinatos, o han ocurrido tantos robos, o han ocurrido ven, esas cifras están, yo creo que de lo que más se ha hablado últimamente en el marco de estos debates a la presidencia y todo es de cifras. Han salido un montón de artículos de periódico justamente hablando de las cifras sobre cómo estamos en seguridad, cómo estamos en pensión, cómo estamos en salud, justamente con el propósito de que estos debates siempre estén muy bien alimentados con información muy actualizada, ¿no? Entonces, no sé, creo que el comentario va a ser muy repetitivo, entonces voy a dejarlo ahí. Creo que se entienden un poco las observaciones. A mí me parece que van en buen camino, me gusta como lo que han hecho, me parece que está bien. Lo único que siento que sí les hace falta de pronto como fortalecer un poquito más en los análisis es esto, ser un poquito más, digamos como hacer uso más de las herramientas que les da la información en Internet, con cifras y todo, que les permita contrastar mejor esa información que tienen y agregarle cosas que de pronto les hagan falta. Con respecto a la bibliografía, ahí hay un intento, digamos, de hacer una bibliografía, pero poner el enlace así todavía no es tener una bibliografía. Entonces yo les voy a recomendar, voy a dejar de compartir esta página, les voy a recomendar una paginita que encontré que me parece que es una gran página para que uno haga lo de la bibliografía en su trabajo. Ya, esta página es gratuita, ¿sí? Esa página BibGuru es gratuita. Ustedes le pueden dar empieza ahora, no es necesario, ahí dice claramente, pero pues no está de mal como que insistir en eso. No es necesario registrarse y esta página les ayuda a sacar la bibliografía. Entonces ustedes eligen cuál bibliografía, qué tipo de cosa es. Por ejemplo, si es un sitio web, como es el caso del primer textico que tenían ahí en la bibliografía, que dice unicatólica.edu, nuestra institución, pues ustedes lo que hacen es que ponen aquí el enlace, él va a buscar en la página, va a buscar la URL, ¿sí? Y te va a sacar la bibliografía como en serio debería aparecer en el trabajo de acuerdo a las normas APA séptima edición. Entonces ya uno lo único que hace es que copia y pega en el trabajo. ¿Listo? A mí me parece que es una herramienta muy simple de usar, me parece que es una muy buena página para que ustedes puedan sacar su bibliografía, se llama BibGuru. A mí me parece práctica, yo les recomiendo que la usen porque, insisto, poner el enlace
muestra que ustedes están intentando citar, pero todavía la cita no está bien puesta. Miren todo lo que falta para que la cita esté bien puesta, ¿no? Listo. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, usted nos comparte el trabajo con las correcciones que hizo ahí. Y ya se los va a mandar. Lo hice en control de cambios. No sé si sepan manejar el control de cambios. O Sí, si, profe. si lo Sí, saben claro que manejar, sí. perfecto. Entonces no Sí, hay profe. ningún ¿Qué le lío. iba a decir, profe? Dime. Usted me permite compartirle un momento de pues de otras cosas que tenemos por acá apuntadas para que usted nos dé pues su criterio para corregirlas. Sí, no hay lío, no hay lío. Es algo cortico que falta inclusive anexar ahí al trabajo y no que lo teníamos por aparte. Sí, no hay lío. Mientras tanto, si quieres puedes ir compartiendo pantalla con eso que me quieres mostrar. Y mientras tanto yo voy a ir mandándote a tu número. Creo que fuiste tú el que me mandó el documento, ¿cierto? Sí, profe. Fabio. Listo, ahí ya te lo mandé con las correcciones. Los otros compañeros también ya me mandaron. Dime, dale, dime. De Alessandría y el trabajo lo manda con el correo, el trabajo que ha dejado el profe. Gracias. Excelente anuncio, gracias. Listo. Listo. Los otros chicos que también ¿tienen algo que presentar, chicos, o todavía no tienen nada? Sí, profe, creo que Ya. ya tienen que... Eso que no. Profe, ¿usted está viendo mi pantalla ahí? Sí, la estoy viendo. Te agradecería un poquito si le puedes aumentar un poco de tamaño. Ahí debajito de la opción ver, hay un 100. ¿Lo puedes poner a 125, porfa? ¿Dónde está todo? Ahí donde estás perfecto. 125 le pones, por ¿Ahí está bien? eso, mucho mejor. Ajá, baja un poco. Yo no sé para qué planteamiento, el trabajo tiene planteamiento del problema y formulación del problema aparte. No, creo que no, ¿cierto? No, era como solamente planteamiento, profe, y no que pues quisimos separarlo así, a ver qué nos decía usted, a ver qué nos aconsejaba, si lo dejamos así o lo mismo. Yo creo que sería bueno quitar ese subtítulo de formulación del problema porque el párrafo se sigue muy de lo que vienen mencionando atrás, ¿no? Exacto, sí, señor. Ese subtitulito ahí como que introduce un corte que no me resulta del todo como tan, digamos, como que le favorezca mucho al texto en realidad, ¿no? Ahí yo creo que la primera cosa que a mí me resulta evidente y quizá a ustedes también les resulte evidente es que la primera cosa que falla de pronto un poco son los puntos. Aquí como que tratan de reemplazar el punto seguido por el punto y coma, pero el punto y coma no es lo mismo que el punto seguido. ¿Listo? El punto y coma tiene unas funciones diferentes. Generalmente el punto y coma yo creo que es el signo de puntuación más difícil de aprender a usar. Para nosotros es el signo más difícil de aprender a usar. Casi siempre que se pone un punto y coma, yo diría que en un 60-70% de las ocasiones, ese punto y coma está mal usado. Casi siempre. Por una cuestión estadística, entonces yo les recomiendo que en vez de poner punto y coma suelan poner más bien un punto seguido o dos puntos seguidos, ¿ya? Fallan menos cuando ponen el punto seguido que cuando ponen el punto y coma, por una cuestión de mera estadística. ¿Listo? Y recuerden, por ejemplo, arriba tienen sin embargo, hoy día contamos con tecnología. Si ven, antes del sin embargo debería haber un punto seguido y después de que escriben sin embargo debería haber una coma. ¿Sí? La afirmación que están haciendo ahí cuando dicen, sin embargo, hoy día contamos con tecnología y con ella accesibilidad a las redes sociales. Este medio multimedial se presta
para informar y a la vez desinformar, es decir, podemos compartir información a conveniencia. En este caso nos enfocaremos en las elecciones presidenciales 2022. ¿Sí ven que esa última afirmación no conecta del todo bien con lo anterior? Yo creía cuando la empecé a leer que ustedes iban a hablar de que se presta para informar y a la vez desinformar. Punto seguido. Esto se ve muy reflejado en las campañas a la presidencia, a las elecciones presidenciales 2022, porque se muestran o se evidencia que existen en redes campañas de difamación en contra de ciertos candidatos o porque la información, si conectan eso con un poquito con la idea que yo les estoy mostrando, el texto se ve un poquito más fluidito. Yo creo que la idea corre un poco mejor. Ahí como le están introduciendo la idea se corta completamente. ¿Listo? Listo, profe. Baja un poco ya ese párrafo, bajemos al siguiente, por favor. Listo, estos eran dos análisis de las preguntas que nos faltaba introducir ahí en el trabajo, profe. Uy, esa idea está muy buena. Opina que debemos centrarnos en la corrupción. La mayoría de las personas tienen más desconfianza a la corrupción que a la misma delincuencia. Uy, ese resultado ahí está muy interesante. Yo creo que le tienen, ahí yo les aconsejaría como, ahí yo les aconsejaría que en serio hagan un análisis bien bacano porque la información que tienen ahí está muy bacana. ¿Por qué la gente le tiene más miedo a la corrupción que a la delincuencia? Yo creo que es porque la corrupción es una forma de delincuencia, pero a gran escala, o sea, que te afecta en términos estructurales. O sea, no es lo mismo que te roben un celular a que te roben la posibilidad de comprar cualquier celular a lo largo de tu vida. Y eso es lo que pasa con la corrupción. Como la corrupción, digamos que adelgaza o básicamente va haciendo que nuestra economía sea cada vez más pobre, más flaca, más famélica. Entonces, obviamente la corrupción lo que hace es que te roba las posibilidades a futuro para cualquier cosa. O sea, no es lo mismo no es lo mismo, insisto, que te roben un celular a que te roben, por ejemplo, tu posibilidad de acceder a un sistema de salud que te atienda eficientemente. Que son como dos niveles más grandes. Una cosa es la delincuencia común, que es un mal muy fuerte, pero yo creo que se percibe que la corrupción es un mal mayor porque nos afecta estructuralmente como sociedad. Yo diría eso como parte de ese análisis. A mí me parece que eso es una idea que tienen que analizar muy chévere porque la información está muy bacana. Listo, profe. Baja un poco, por favor. Sí, está, o sea, me parece que son cosas que pueden agregar. Naturalmente creo que a ese último hay que agregarle un poquito más de trabajo, más de cariño, un poco a esa respuesta. Yo diría que el trabajo de ustedes va bien, digamos que va bien orientado. Todavía, obviamente, como pasa en cualquier trabajo, todavía hay cosas en las que se puede profundizar un poco más. Eso no es una cuestión de desanimarse, todos los trabajos tienen un poco esta particularidad, nunca hay un texto que esté completo, sino que siempre que uno lo voltea a mirar, hay detallitos que uno le puede cambiar, corregir, profundizar más en algunos asuntos. Eso siempre va a pasar. Entonces, yo sí les propondría es como que revisen un poco las observaciones que les di y miren en qué puntos creo que es como crucial profundizar. La idea de profundizar esa información tampoco es que ustedes tengan que matarse pues la cabeza improvisando y rapeando sobre la respuesta, no. Hay un modo muy sencillo digamos, de profundizar esa información y es acudir a más información en Internet. Buscar cifras relacionadas con las preguntas que están haciendo les permite tener un punto de análisis un poquito más amplio. Entonces, eso se puede aprovechar, ¿listo? Listo, profe. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. El documento que mandaron ahí es el documento de los otros chicos. Sí, si quieren desconectarse, pueden desconectarse. Si se quieren quedar, no hay ningún problema. De pronto alguna de las cosas que se diga les puede servir un poco. Pero pues si se quieren desconectar, no hay ningún lío.
Ya hubieses podido dar el anuncio si no hubieras dicho, si no hubieras anunciado el anuncio, ya lo hubieras hecho. Dale, con Gracias. gusto. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, chao. Listo, muchachos. Voy a compartir pantalla con el trabajo que me mandaron. A ver si lo encuentro, espérenme. Documentos 54. Listo. Me avisan cuando estén viendo la pantalla, por favor. Sí, ahí se ve la pantalla, sí. Bueno, primera cuestión relevante sobre el trabajo y sobre cualquiera de los trabajos que me presenten de pronto. Recuerden que pues el hecho de que haya mayúsculas, digamos que no incide sobre la necesidad de poner tildes, ¿no? La opinión pública.